Bien, hoy vamos a comentar el duodécimo de los textos que entran en la PAO en Cantabria. En este caso se trata de un discurso de Emilio Castelar con motivo de la llegada de la Primera República en 1873. Como siempre, dedicamos unos minutos a leer el texto con atención. En la clasificación debemos comenzar señalando que se trata de una fuente primaria. Su naturaleza es circunstancial, dado que es un fragmento de un discurso pronunciado en el Parlamento. La autoría corresponde a Emilio Castelar y, como siempre, damos alguna breve pincelada biográfica. Podemos señalar que es un diputado republicano de tendencia unitaria y que poco después será uno de los 4 jefes de gobierno de la efímera Primera República. En cuanto al destinatario, pues en primer lugar son los diputados presentes en las Cortes en ese momento, pero también podríamos considerarlo el conjunto de la población. Finalmente, en cuanto a la fecha y el lugar, pues es el 11 de febrero de 1873 y convendría señalar que Amadeo de Saboya acaba de abdicar unas horas antes y que es el momento de la proclamación de la República. Como siempre, toda esta información debemos ofrecerla de una manera redactada. Ya en el análisis podemos ver que se trata de un texto más breve que otros. También podemos observar que se trata de un texto con una notable carga retórica, algo normal teniendo en cuenta que se trata de un discurso parlamentario. Si comenzamos a leer párrafo a párrafo, pues al inicio del texto, Castelar hace una afirmación que puede parecer un poco sorprendente, y es que los republicanos no tienen ningún mérito en la caída de la monarquía de Amadeo. Es más, continuando un poco más abajo, hace referencia a su propia biografía como destacado militante republicano y dice que él tampoco ha tenido un papel importante en dicha caída. Aquí podríamos recordar que Emilio Castelar había sido sancionado por aquel famoso artículo suyo, El rasgo, perdiendo su cátedra universitaria. ¿A qué achaca entonces Castelar la caída de la monarquía? Bueno, dice que a la providencia. En cierto modo, esto lo podríamos interpretar como que la caída de la monarquía era inevitable. En las siguientes líneas hace una especie de breve repaso histórico por los anteriores monarcas españoles y menciona que lo mismo que con Fernando VII había caído la monarquía tradicional, es decir, la monarquía absolutista, con la fuga de Isabel, aquí vemos una referencia a la Revolución Gloriosa y el exilio de Isabel en Francia, bueno, pues con esa fuga de Isabel lo que había caído era la monarquía parlamentaria, si bien sabemos que era una monarquía parlamentaria bastante corrupta. Menciona que con la renuncia de Amadeo lo que ha acabado es la monarquía en sí y que ha muerto por sí misma. Abunda más en esta idea en las siguientes líneas, cuando dice que nadie trae la república, la traen las circunstancias. Es decir, toda esta retórica abunda en la misma idea. Es inevitable la caída de la monarquía. Y acaba finalmente pues con una llamada al futuro, a recibir ese nuevo régimen de manera positiva. No es un texto particularmente complicado, es un texto más breve que otros. Aquí la dificultad va a venir, como veremos, en la parte del comentario. Es un contexto bastante complejo de sintetizar por la multitud de cosas que hay que abordar.
En la última parte del comentario, como siempre, toca hacer alusiones a los antecedentes, contexto y consecuencias. En lo que se refiere a los antecedentes, podríamos comenzar mencionando la caída de la monarquía de Isabel II. No hace falta extenderse en la misma, pero sí dar un par de pinceladas de lo que fue, al menos mencionar su carácter oligárquico y su continua corrupción. Hay que mencionar esa revolución gloriosa que provoca el fin de la monarquía isabelina, y convendría mencionar pues, que la constitución de ese gobierno provisional va a llevar posteriormente a una convocatoria a elecciones a Cortes Constituyentes, y esas Cortes, además de crear la Constitución del 69, tendrán como tarea elegir un nuevo rey. Sabemos que el elegido va a ser Amadeo de Saboya, y convendría hacer referencia a los muchos problemas a los que tuvo que hacer frente durante su reinado. Podríamos mencionar, sin desarrollar, la guerra carlista, la guerra de Cuba, la continua conflictividad socioeconómica, los problemas de deuda y, sobre todo, el gran problema de la inestabilidad política debido a la incapacidad de los partidos políticos para llegar a acuerdos. En cuanto al contexto, pues podríamos mencionar la abdicación de Amadeo, ha sido unas horas antes de este texto, de este discurso, y también habría que mencionar la proclamación de la República, explicando pues que es un poco peculiar, en el sentido que los republicanos son minorías en la Cámara y que algunos de los que apoyan la llegada de la República la hacen como una forma, entre comillas, de ganar tiempo mientras están preparando el retorno de los Borbones. En las consecuencias tendríamos que hacer referencia a esa efímera Primera República que apenas va a durar unos cuantos meses. Habría que volver a insistir en todos los problemas políticos, la mayoría heredados de la monarquía de Amadeo, destacar el movimiento cantonal, va a ser el gran problema, y podíamos muy brevemente mencionar a los 4 jefes de gobierno, el último de los cuales será Castelar. Para acabar, deberíamos hacer referencia al golpe de Pavía y al gobierno autoritario de Serrano, y también hacer mención del golpe de Martínez Campos, que va a suponer el retorno de los Borbones en la persona de Alfonso XII, auspiciado, como sabemos, por Cánovas del Castillo. Aquí podríamos hacer una muy breve reflexión sobre el carácter democrático de esos 6 años de gobierno. Con todos sus problemas, se ha caracterizado por una mayor libertad política, por una mayor participación sobre todo de las clases medias, mientras que en la nueva restauración lo que vamos a encontrar es un carácter mucho más oligárquico.